Estamos aquí para acercar a los profesionales, a ustedes, lo último en tecnología de automatización de instalaciones logísticas, mostrándolas directamente y también a través de casos de éxito. Para todo esto contamos con tres magníficos profesionales, con César Briones, CEO de Exotec by Dexter, que nos hablará de SkyPod, picking flexible en la era digital. También nos acompaña Javier Serna, Business Development Manager en Vanderlande, que nos hablará de la preparación y retorno de pedidos e-com eficientes y expondrá el caso de Ingram Micro. Y por último, pero no menos importante, Cristian Oyer, Country Manager de Prologis España. Prologis, especialista en el sector inmologístico, acaba de publicar un informe en el que, entre otras cosas, señala que la inversión en tecnologías de automatización potencia el valor de los centros logísticos modernos necesarios para adaptarse a las futuras cadenas de suministro. De ahí que su intervención sea también muy relevante en este caso. Bueno, pues buenos días a todos. Para quien no me conozca, simplemente después de la breve introducción de Ricardo, llevo 20 años en el campo de la automatización intralogística, desde el diseño de centros hasta su implementación y posterior mantenimiento, ¿no? En todo este tiempo me diría que simplemente ya por años me he convertido seguramente en uno de los referentes profesionales dentro del campo de la automatización intralogística en nuestro país. Y me definiría como un apasionado completo de la intralogística. Hoy he venido a presentaros una solución única, completamente disruptiva a nivel mundial y una oportunidad que no existía hasta la fecha con esta tecnología. Aúna, por un lado, la flexibilidad de las soluciones manuales con todas las ventajas de la automatización más tradicional, sobre todo por su grado de compactación y productividad, ¿no? En todo este tiempo he vivido una profunda transformación de la logística, ¿no? Yo diría que básicamente en dos grandes aspectos. Por un lado, se ha visto cómo hemos pasado de un mundo dominado por la estática y el stock a otro que viene dominado completamente por la dinámica, por la velocidad y por la calidad de servicio. Y la logística, en segundo lugar, la logística ha pasado de tener en 20 años un rol seguramente secundario en muchas empresas a ser uno de los pilares estratégicos más importantes de muchas compañías, que nos ayudan a competir de una forma diferente, a competir por calidad de servicio en ese caso, ¿no? El efecto Amazon ha entrado como un tsunami en el mundo de la distribución y ha marcado unos estándares que estamos viendo todos para el usuario final, independientemente si se trata de un consumidor o de una empresa, ¿no? Y esto obliga a todo el resto de actores de la cadena de suministro a reaccionar de alguna manera, a revisar y adaptar todas sus cadenas de suministro si en realidad quieren mantener un alto nivel de competitividad. Y eso es, a día de hoy, una obligación, el revisar cuál es nuestra situación para ver cómo podemos dar salida a esos nuevos requerimientos de mercado. El consumidor final espera unidades, espera inmediatez, entregas por franjas horarias, información real time de su pedido, un surtido prácticamente infinito y con pedidos en general mucho más atomizados. Todos entendemos que ese tipo de nueva logística no se puede preparar desde centros simplemente tradicionales manuales, o al menos de forma 100%, ¿no? Estas estructuras están pensadas básicamente, y las hemos pensado todos a lo largo de muchos años, para preparación básicamente B2B, preparación de caja completa. Y pueden tolerar, obviamente, un cierto grado de preparación de unidad. Pero estamos viendo que el grado de pedidos de unidad, las líneas de unidad, se nos están disparando a todos de una forma increíble. Antes teníamos un 1, un 2, un 3% de pedidos de unidad y lo podíamos soportar dentro de estas estructuras más tradicionales. Pero a día de hoy es totalmente inviable con los crecimientos. Y no lo vamos a resolver poniendo simplemente más personal. Yo creo que se ha visto que eso es inviable por coste, es inviable por espacio, pero lo más importante es inviable por personal. En Estados Unidos tiene el problema que ellos llaman de labor, un problema que no encuentran personal. En China están automatizando todo para poder dar salida al pedido unitario, al pedido online, o sea B2B o sea B2C, pero el pedido unitario.
Y, por tanto, hay una cosa que sí que tenemos clara, y es que se debe automatizar, sí o sí. La pregunta no es si debo automatizar o no, por tanto, sino con qué solución, cuándo debo automatizar y con qué tecnología, ¿no? Han habido o hay dos grandes tendencias en el campo de la automatización. Y repito, la automatización no tiene por qué ser total, no hemos de pensar en centros 100% automatizados, puede ser progresiva. Yo soy ya mucho más amante de la automatización progresiva que completa en muchos casos, ¿no? Esas dos grandes vías de automatización que comentaba, por un lado tenemos la automatización más clásica, más tradicional, basada en maquinaria, mini loads, shuttles, transportadores, etcétera. Y luego tenemos otra que ha entrado con mucha fuerza en los últimos 5 años, sobre todo desde la aparición de Kiva Systems, ahora Amazon Robotics, y todo un conjunto de otras tecnologías que desde entonces se han desarrollado. Dentro de la automatización tradicional, yo diría las grandes ventajas, obviamente, que ha ofrecido durante muchos años es básicamente su alto nivel de productividad, alto nivel de compactación, soluciones muy adecuadas, sobre todo cuando mi negocio está claro a unos años vista. Porque, claro, lo que sí que sabemos, y yo me he dedicado a diseñar centros con automatización tradicional durante muchos años, es que necesitamos una visión sobre el negocio a 3 o 5 años. Eso cada vez es más difícil. Seguro que se van a dar casos y seguro que se tiene que contar y analizar este tipo de alternativa, pero sí que es verdad que en muchos casos es difícil prever. Si no sé lo que va a pasar dentro de 6 meses con la situación actual, es mucho más difícil aún preverlo a 3 o 5 años vista. Es por eso que las soluciones basadas en robótica móvil han cobrado tanta importancia en los últimos años, ¿no? Inicialmente, como comentaba, se inicia con todo el tema de Kiva Systems y las soluciones tipo Amazon Robotics, soluciones, yo llamo básicamente soluciones muy americanas, en el sentido de que tenemos almacenes a 2 metros de altura, en el cual sí que una ventaja importante es que son soluciones de producto a hombre, donde mi operario no se desplaza. En este caso, estoy moviendo armarios de 300 kilos para picar unidades y realmente al tener almacenes a 2 metros de altura, pues requiero de muchos metros cuadrados. Y no solo es que requiera de muchos metros cuadrados, sino que además necesito de edificios a medida. Muchas veces nos obliga a hacer edificios incluso con plantas, ¿no? Cosa que a nivel activos, como sabe bien Cristian, pues seguramente a largo plazo no es la mejor inversión a nivel de activos inmobiliarios, ¿no? Sí que, por otro lado, están apareciendo soluciones algo más europeas, más compactas, más adecuadas para la realidad que vivimos en Europa, más densas en algunos casos, como la que se muestra en la fotografía, pero realmente también interesantes, que se han de valorar en lo que es la robótica móvil. Pero soluciones ya más densas y más adecuadas a nuestras necesidades. Lo que sí que es cierto, soluciones de este tipo, que pues a veces no tienes acceso directo a la carga, que la productividad dependen del ABC, siguen teniendo todavía cuellos de botella en el sistema que hace que pueda tener algún riesgo operativo en algún caso, ¿no? Claro, hasta el día de hoy no se disponía a nivel mundial de una solución que aunase, por un lado, la flexibilidad que me dan y tranquilidad que me dan las soluciones manuales con el alto nivel de productividad y compactación de las soluciones más automáticas. Todo ello hasta la aparición del SkyPod. SkyPod ha significado una revolución en muchos casos y nos permite plantear estrategias de futuro para operar de una forma diferente. Es un sistema, yo diría, básicamente bastante sencillo. Es un sistema que se compone básicamente de estanterías con sus contenedores, estaciones de trabajo y una flota robótica, donde los mismos robots son los que suben por las estanterías y realizan todo el traslado horizontal de la carga. Una solución que además me permite en todo momento iniciar con un sistema inicial, pero ampliarlo en cualquier momento. Si yo necesito más capacidad estática, amplío estanterías y sigo trabajando. Que necesito más dinámica, más movimientos, incremento el número de robots o estaciones de trabajo. Claro, eso me da una versatilidad que a día de hoy no disponía el mercado. Y, por tanto, pasa a cubrir un espacio
que a día de hoy no era viable. Por un lado tengo la productividad y por otro tengo la fácil escalabilidad de este tipo de instalación. Es una escalabilidad realmente fácil, sencilla y sin dejar de trabajar. La solución, como comentaba, básicamente se compone de 3 grandes elementos, unas estanterías estándar, es una solución completamente estándar, con estanterías, las estaciones de trabajo, que ahora veremos con 2 grandes tipologías, y una flota de robots móviles que realizan todo lo que es el traslado de las cargas. Es una solución 100% producto a hombre, con lo que mis operarios están quietos en una estación y solo producen. El operario, en este caso, está aportando valor real, no paseando el 70% de su tiempo, que también muchas de estas soluciones es una parte de una solución más global. No tiene por qué ser una solución únicamente con esta tecnología o solo manual. Lo más habitual que se está viendo son soluciones más mixtas, ¿no? El SkyPod, en este caso, tiene una capacidad por contenedor de hasta 30 kilos y la estantería la puedo subir hasta 12 metros, con lo que normalmente se encabe dentro de cualquier almacén muy estándar, puede ser desde 8, 10, 12 metros, lo que sea, ¿no? Claro, eso me da mucha facilidad. Aparte que las estanterías las puedo adaptar a pilares, a cualquier problema que tenga dentro de la nave y montarlo como si fuese un mecano, ¿no? Aparte de las ventajas que ya hemos comentado, pues de escalabilidad o flexibilidad, diría que, claro, gracias a subir hasta 10-12 metros consigo una alta densidad. Normalmente ahorro mucho espacio en superficie con respecto a las soluciones manuales, pero hablo de ahorrar un 80% del espacio, un 70% del espacio, ¿no? Además, me da una flexibilidad operativa impresionante. En muchos casos, incluso me ahorra la preparación por oleadas, en muchos casos. Me permite, por tanto, preparar pedido a pedido, con lo que eso supone de grandes ventajas. Me permite incluso secuenciar líneas dentro de un pedido para aumentar la calidad del servicio logístico que yo estoy entregando. Es un sistema que, a diferencia pues, de los sistemas de maquinaria pues, más tradicional, no dispone propiamente de cuellos de botella. Todo el sistema se diseña para que el cuello de botella sea el propio operario, pensando que las estaciones de trabajo pueden dar hasta 450 contenedores a la hora. Claro, tenemos que analizar, obviamente, pues, cuál es el trabajo a realizar por el operario, pero el sistema per se consigue hasta esos 450 movimientos. Y no hay cuellos de botella, no hay elevadores, simplemente pues es una flota de robots como si fuesen un conjunto de hormigas que trabajan para mi comunidad logística. Hay otro tema también muy relevante. La primera instalación, pues el año que viene estaremos en disposición de entregarla en aproximadamente unos 6 meses, cosa que reduce a seguramente la mitad el plazo de implantación de cualquier automatización logística. Escalabilidad futura. Claro, este sistema me garantiza que en todo momento voy a tener exactamente el sistema que necesito. ¿Por qué? Porque puedo empezar con un sistema más pequeño y en función a mi evolución real de negocio, si requiere más estática o más dinámica, puedo ir evolucionando esa solución. Cosa que, pues en muchos casos, en muchas otras opciones, pues eso no es viable, ¿no? Por tanto, me da una alta fiabilidad en ese sentido también. Y permite cubrir los dichosos picos pues estacionales o puntuales que cada vez más se están dando en la logística. Estamos viendo picos en general, pero ya si hablamos del sector e-commerce, he visto 6 o 10 veces incluso la media anual. Y entonces, eso se puede cubrir poniendo robots durante unas temporadas concretas, entre un Black Friday y un San Valentín, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando que además son sistemas con alta sostenibilidad energética. ¿Por qué? Porque además de que necesitamos mucho menos espacio con las implicaciones de coste, estamos hablando que los recorridos son mucho menores de los robots y estamos hablando que cada vez que yo necesito una línea, muevo 30 kilos, no muevo 300. Entonces, eso obviamente a los europeos nos importa. Es una solución made in Europe. Además, salvo las baterías, que es lo único que en Europa no hemos conseguido todavía, unas baterías de la calidad todavía suficiente. El resto del robot que se presenta, que es el corazón del sistema, el SkyPod, es 100% made in Europe. Estamos hablando de que va a 4 metros por segundo en traslación. Por tanto, si no has calentado, el robot te coge, al menos a mí. El sistema es totalmente vallado, fuera bromas. El sistema está totalmente vallado, es una zona automática con un alto nivel, como digo, dinámico de toda la flota.
comentaba, el almacenaje son estanterías estándar para mini load de carga simple, con cubetas estándar del sistema. Es una solución llave en mano. Tenemos las cubetas que además se pueden ir personalizando y sectorizar, como vemos, pues para diferentes tipos de ubicaciones, diferentes tipos de carga, tiene diferentes tipos de altura. Podemos estar hablando también sistemas para gestión de caja completa, en muchos casos para altos niveles de secuenciación, porque tengo todo el suelo para secuenciar lo que me dé la gana. Estamos hablando de que muchas veces pues, los transportadores pues, obviamente pues, no son los elementos ideales para secuenciar, pero es que aquí tenemos un suelo, un pulmón perfecto para poder secuenciar los contenedores o secuenciar las líneas. Todo el sistema está gestionado al final por un director de orquesta, que es un WCS, un sistema que comunica por encima con mi SGA, sea el SGA que sea. Lo importante es que ese interface está estandarizado y ese sistema además controla toda mi flota de robots y mis estaciones de trabajo para garantizar que mis pedidos se van preparando de una forma totalmente ágil. Simplemente dar un vistazo de las dos grandes posibilidades a nivel de estaciones. Tenemos estaciones totalmente manuales. En todas las estaciones podemos realizar reposición para rellenar las cubetas o podemos realizar la extracción. Estamos viendo en este caso una estación totalmente manual. Al final, la estación es una rampa protegida, una rampa pues, con una estación de trabajo con su pantalla de trabajo que le indica en todo momento al operario lo que ha de ir realizando y dónde ha de ir colocando esos productos. En este caso vemos a su derecha pues, un sistema de put to light con introducción y extracción manual de lo que sería un contenedor de pedido o de grupos de pedidos o podrían ser también cajas de expedición. Es muy habitual, además, en estas estaciones manuales que pongamos en algún caso incluso un transportador para que se lleve los pedidos una vez realizados o la cubeta para ir a otras zonas que pueden ser de productos super-as, por ejemplo, o voluminosos, etcétera, para consolidar o estaciones de consolidación al final de mis pedidos, ¿no? En segundo lugar, tengo unas estaciones automáticas en las cuales, sobre todo cuando hablamos de pedidos, de muy pocas líneas por pedido, el operario no puede meter o sacar 200 cajas de expedición a la hora de una estación. No tiene sentido, no sería productivo. Y, por tanto, sobre todo en pedidos muy online, lo que hago es alimentar automáticamente y extraer automáticamente las cajas de pedido que van a un nivel diferente de lo que serían los robots y los contenedores, en este caso verdes, que serían los de producto, los que tengo almacenados en mi sistema. Dispongo además de un sistema para introducir y extraer automáticamente contenedores. Yo podría tener unas zonas de reposición exteriores donde pongo cajas completas directamente en mis contenedores. Los contenedores al final tienen unas dimensiones interiores de 600 por 400, lo que permite algo superiores a 600 por 400, lo que permite albergar cajas de esas dimensiones interiormente, ¿no? Claro, todo esto lo que ha convertido al Skypod al final yo pienso que es uno de los grandes, si no el más grande referente actualmente en automatización de picking unitario por todas estas características que hemos contemplado. Está creciendo a un ritmo absolutamente exponencial, diría yo. ¿Y en qué sectores o campos de actuación? Pues mira, en toda empresa que al final esté realizando pedido de unidad. Claro, obviamente, inicialmente pues empieza de una forma muy importante con todo el e-commerce y grocery, supermercado, pero se traslada perfectamente a un retail textil, a una distribución industrial o prestaciones logísticas en el campo del operador logístico. Hemos visto que el operador logístico se está lanzando, obviamente, a sistemas específicos para la preparación unitaria, pero multicliente. Obviamente era mucho más difícil para el operador logístico justificar una inversión con contratos de 2 o 3 años, incluso con centros específicos para una operativa. Pero aquí entras y sacas contenedores y preparas pedidos o preparas órdenes de preparación, independientemente para qué cliente, ¿no? Estamos viendo aplicaciones también, diría yo, muy interesantes, muy originales, porque obviamente muy novedosas, desde el gran centro logístico, una parte de un centro logístico, hasta pequeños microfulfillments, situados muchas veces detrás de un hipermercado. Tenemos multitud de ejemplos en supermercados o en retail de estas características, o centros urbanos incluso, que sirven como hub logístico, servicio a la tienda, básicamente al retail, y como centros de preparación de última milla al final, ¿no?
para B2B o B2C es independiente si muevo unidad, si tiene sentido que mi producto vaya dentro de una cubeta de 600 por 400. Como digo, obviamente, normalmente cohabitan con otras áreas de preparación dentro del mismo centro. Y no solo para la gran empresa, también para la pyme. Realmente sabemos del paso tan importante que tiene que dar la pyme en nuestro país para poder competir precisamente con la calidad de servicio del global, de la empresa más global en distribución como Amazon en este caso. Y tienen que tomar cartas en el asunto para poder dar ese nivel de calidad que espera el sector. Entonces, estamos viendo, en nuestro caso y tal, referencias importantes con asociaciones con multitud de centros, como Carrefour en Francia, por ejemplo, o empresas de online como Cdiscount o Showroom Privé, o grandes centros a nivel de retail textil como Uniqlo, ya con 3 centros y con el primer centro que tiene Uniqlo, que ya se ha convertido en la número 1 mundial. Me parece que salió hace 10 días por capitalización y estamos montando, ya está operativo el centro más importante que tienen en Europa, en Eindhoven. Simplemente os he puesto, tengo multitud de vídeos y podéis encontrar también en internet más información para cada caso. He puesto como ejemplo simplemente algo que yo considero realmente complejo, de lo más complejo tanto en reposición como en preparación y por sus costes asociados como es el e-commerce. Os pongo un vídeo, ya que yo considero siempre que una imagen mucho mejor que 1000 palabras. Sistemas complejos, como veréis, lo que es que luego se pueden adaptar obviamente a cada una de las necesidades. Os pongo el vídeo un segundo. Muy bien, pues bueno, como habéis visto en el vídeo, sí que me gustaría anunciar que hemos lanzado en primicia y por primera vez en España. Se ha visto además una aplicación concreta que era el SkyPicker, un sistema también de preparación totalmente automático con robot de preparación que combina al final o cohabita con estaciones también manuales, porque sabemos que no el 100% de las estaciones o de las referencias pueden prepararse de forma totalmente automática. Nada más, cualquier cosa, estoy a vuestra plena disposición para comentar ahora o posteriormente cualquier duda que podáis tener. Con eso me despido. Muchas gracias a todos. Tenemos 2 intervenciones, una para hablar de productos o del negocio más aplicado a food, alimentación, y la de hoy, que nos vamos a centrar en soluciones para el negocio de non-food, lo que nosotros llamamos moda y mercancía general. Entonces, la idea es esto, que es presentar un sistema que es un poco, la solución en sí es antigua, novedosa es en España porque aún no tenemos ninguna implantación del sistema que veréis aquí en el país, aunque sí en Europa, y realmente es la aplicación de una tecnología que ya es conocida, como es el sorter de prenda colgada, a los retos que plantea la omnicanalidad, por un lado, y el negocio de Internet por el otro. Os propongo hacer una presentación brevemente primero de nuestra compañía, de lo que es Vanderlande, los negocios en los que trabajamos, después de los efectos que ha tenido la COVID en el negocio y cómo la tecnología se ha tratado de adaptar a ellos,
Y por último, pues hablar del caso de Ingram, de esta aplicación de caso real de la tecnología y de las conclusiones que hemos sacado. Bueno, Van der Lande, muy brevemente, es una compañía que se dedica a la automatización logística desde 1949, uno de los actores más permanentes y consolidados tanto en España como a nivel mundial. Hoy somos algo más de 7.000 empleados, no 6.500, y la facturación el año que viene estará en torno a los 1.700 millones de euros aproximadamente. Trabajamos en 3 sectores: aeropuertos, almacenes y paquetería. La COVID nos ha afectado de manera distinta en estos 3 sectores. En aeropuertos hemos notado desde luego la bajada de actividad que ha tenido pues, las restricciones en el transporte y en la movilidad para todos. Y sin embargo, por este mismo efecto, en paquetería y en almacenes hemos notado de la mano de nuestros clientes pues un incremento de la actividad y de la demanda. Es decir, que ha sido un impacto más o menos irregular, pero de efecto neto positivo, reforzando la idea de que la automatización parece que saldrá reforzada después de esta pandemia. Como hecho destacado, decir que somos una empresa de origen holandés, pero desde 2017 formamos parte de TICO, de Toyota Industries Corporation, y bueno, si Van der Lande factura unos 1.500 millones, como pone ahí, TICO antes de la adquisición facturaba unos 10 veces más, por lo tanto, pues un alcance auténticamente global, incluido Latinoamérica, donde creo que hay gente que se está también conectando, y desde luego en España, donde tenemos nuestras oficinas aquí en Barcelona, tenemos las oficinas aquí en Cornellá, y desde aquí damos servicio a Península, a Baleares, y damos soporte a Latinoamérica. Bueno, tenemos los servicios de ingeniería, proyectos y servicio postventa. Es decir, que desde la primera fase hasta el final de la relación, tenemos hasta el final de cuando el producto entra en funcionamiento, tenemos la capacidad para dar servicios de manera local. Unas 200 personas, más o menos, entre oficinas y servicios, esto sin contar el personal que tenemos dedicado, basado, por ejemplo, en clientes dando servicio on-site y con perspectivas favorables por lo que he indicado hace poco. En cuanto a algunas referencias o cosas que estamos haciendo, hablamos por un lado de moda y de mercancía general, general merchandise, que pone ahí, y algunas de las referencias son estas, pues desde los clientes más importantes, Inditex, Camper, Cortefil aquí en España, Nike a nivel europeo y un gran número de empresas de textil, de moda y de ocio expandidas tanto en España como por el resto de Europa. Y en cuanto a lo que es puramente e-com, pues tenemos una presencia muy fuerte, soportada básicamente por los proyectos que estamos desarrollando para Zalando, Amazon y otras empresas que se dedican a e-com. Nuestro principal cliente a nivel global es Amazon. El centro de Madrid, que veis ahí, el último de la lista, aquí, un instante. El último de la lista es Madrid, pero bueno, ahora mismo estamos ejecutando Murcia, de manera que, aunque esta lista es un poquitín antigua, tenemos más de 25 centros ahora mismo con nuestra tecnología, combinados con los robots Kiva o con sistema tradicional multinivel que utiliza Amazon. Por lo tanto, yo creo que una experiencia relevante y suficiente para apoyar cualquier tipo de desarrollo en este sector. Hablando de los efectos que ha tenido la COVID en la automatización, pues destacaríamos, creo que es importante destacar lo siguiente. Ha habido un crecimiento sostenido, provocado primero por un crecimiento muy repentino, en promedio del 7 al 17%. La semana pasada estaba hablando con una compañía que distribuye artículos para el hogar, y la directora nos comentó que habían pasado sus ventas del 8 al 18. Es decir, que había más que doblado. Del 8 al 18 el total de las ventas. Es decir, que su negocio de Internet había doblado. Esto durante la fase de confinamiento hasta ahora,
y nuestra previsión es que este crecimiento no se va a ralentizar, sino que va a continuar, aunque a un ritmo menor, como en torno al 8% aproximadamente. Este crecimiento viene consolidado por el hecho de que pensamos que estos cambios permanecerán en el tiempo. Lo que se ha detectado es que las personas que compraban en Internet cada vez compran más y además hay nuevos consumidores que compran en nuevas categorías. Esto hará que este crecimiento no sea algo esporádico, sino que sea algo estable. Pese a todo, los márgenes se verán afectados básicamente porque preparar pedidos e-com es más caro que preparar pedidos para tienda, y los pedidos que se preparan, la distribución de los pedidos, la última milla, sigue siendo un reto principalmente económico, como era antes, y a esto se le han añadido pues problemas de distribución, de sostenibilidad, de medio ambiente, que hacen que cada vez pues haya más dificultades en mejorar los márgenes del negocio de e-com. Y por último, toda esta visión hay que decir que es muy particular dependiendo de cada país y de cada sector. Pues, por ejemplo, en alimentación, en Alemania están mucho más retrasados que lo que es UK o Francia. En España estamos en un punto más o menos intermedio. En e-commerce estamos creciendo a ritmos de los más altos de toda Europa y es bastante diverso lo que nos encontramos. De todas maneras, si lo analizamos por sectores, esta es una estadística que sacamos de ITO. Vemos que en lo que es moda, este año habrá un descenso de como el 20-30% aproximadamente en los proyectos. Los proyectos que están lanzando las grandes compañías las mantienen, pero en todo lo demás hay un parón. En alimentación vemos una pequeña parada respecto a lo que podría ser, pero a partir de 2021-2022 parece que el e-com de alimentación continuará, pero donde más crecimiento vemos es en mercancía general, donde básicamente impulsados por Amazon, por Zalando y por los operadores e-com y por las empresas que están tratando de hacer almacenes omnichannel, este crecimiento ha sido muy fuerte en 2020 y lo será, se prevé, del 2020 a 2023. Dicho esto, pues vamos a analizar el caso de Ingram Micro, porque pienso que es un buen ejemplo de una compañía de un cierto tamaño que ha tratado de aprovechar el negocio tradicional, combinarlo con la demanda de Internet para dar una solución única bajo un mismo techo, bajo un concepto omnichannel. Realmente el operador es Ingram Micro y el cliente es de Bijenkorf. Es una compañía holandesa de unos 150 años, de venta por departamentos, algo así como un pequeño Corte Inglés, es más pequeño que el Corte Inglés, pero maneja absolutamente todo el catálogo que podemos encontrar en una tienda de departamentos. Ellos solo tienen 7 tiendas y otro detalle es que manejan pues artículos de mediana y alta calidad, con mucha personalización y con mucho valor añadido a nivel de almacén, donde hay que hacer bastantes manipulaciones. Y como decía, tienen como 7 tiendas físicas, aproximadamente, grandes almacenes en Holanda, y desde allí, desde Holanda, distribuyen e-com tanto a Holanda como Países Bajos, Alemania y los países nórdicos, unos 7 geografías, incluyendo Francia. España aún no. Y el otro punto que es relevante es que debido a este crecimiento de Internet, pues cada vez tenían una complicación más grande en cuanto al servicio, a la atención de las devoluciones, agravado por el hecho de que estaban sus almacenes distribuidos por varios centros en Holanda y lo que el proyecto se trató de consolidarlo todo en un solo centro para desde allí tener un mayor control y mejorar los tiempos de servicio. Entonces, los procesos que se han instaurado es una instalación con picking en 2 pasos, con una primera picking donde se recoge la mercancía en olas para después ser preparados los pedidos uno a uno, sea para tienda, por sección de tienda, o sea para Internet, a cualquiera de los 7 países.
estos pedidos se llevan a la cabecera de este sistema de clasificación por pockets, donde un operario carga los pockets. Todos ellos se acumulan hasta que llegan a un buffer, y una vez que todos los pedidos están en el buffer, se secuencian y se hacen llegar a los puntos de packing, donde llegan en el orden idóneo si es necesario. Podemos establecer una secuencia o no, y de ahí se hacen todos los servicios de valor añadido. El diagrama de procesos, como se ve, es este. Lo que acabo de escribir es solamente los procesos que hacen en el sistema automático, pero es importante ver que hay los procesos que hay antes. Todo este es el bloque de entradas, y vemos que las entradas vienen pues o de proveedores, o de retornos de cliente, o de retornos que se van a hacer a los proveedores, o incluso de cross-docking que se hace de una tienda a otra, que esta no pasa por sistema automático, sino que va directamente a expedición. Lo mismo que pasa con los pedidos que son monolíneos. Todo el proceso está aquí, y los dos puntos donde aportan más valor la operación es aquí, en el punto de entrada, porque con un solo sistema somos capaces de responder a todos estos flujos, y después también en la salida, porque somos capaces de secuenciar los pedidos de tal manera que los mandamos a las estaciones idóneas de packing para que se simplifique mucho todos los servicios de etiquetaje y de personalización que tienen que hacer en los pedidos. Esta es una presentación del layout. Aquí se hace la carga de los pedidos. Aquí vienen los pockets vacíos, se ven la carga, se acumulan en esta gran zona que tiene 35.000 pockets, y aquí se hace la acumulación, el sorteo y la secuenciación, y por aquí la carga. Lo podemos ver en este... A ver. En este vídeo, si soy capaz de hacer que funcione. Aquí lo vemos. Como se ve, los pedidos llegan a los pockets. La carga es muy rápida, de unas 750 unidades hora hombre. En la planta baja, en la primera entreplanta, es donde se hace toda la consolidación de pockets y donde se hace la clasificación. Primero se acumulan en líneas de servicio, y una vez de que todo el batch está listo, se clasifica y se secuencia para mandarlo de nuevo abajo a las estaciones de packing. Aquí se ve que la carga es muy rápido, se pueden coger hasta 2 packs en el mismo tiempo, y los beneficios que se han tenido después sabemos un poquitín en detalle. Bueno, estos son un poquitín genérico, pero realmente han conseguido, una de las cosas que buscaban era acelerar los tiempos de respuesta, y esto lo han conseguido de manera, de acuerdo a plan y de manera muy satisfactoria. Como decía, por tener algunos datos, son 35.000 ubicaciones de almacenamiento con capacidad de buffer para 8 horas, secuenciando dinámicamente 8.000 unidades a la hora. Esto es porque hay dos módulos. Si fuera un solo módulo, pues podemos hacerlo solo para 4.000 líneas. Están los datos de estaciones de carga y de descarga, y después veremos las productividades. En cuanto a dar una visión muy rápida de la tecnología y dar un enfoque técnico, pues el sistema tiene algunas ventajas sobre estos sistemas tradicionales. En el diseño hemos incorporado, por ejemplo, voy hacia atrás. No. Bueno, no se ve. Voy atrás. Quería comentar que, bueno, algunas ventajas del sistema es el accionamiento, por ejemplo. En vez de ser una cadena tensionada, todo el accionamiento se hace por fricción, con sistemas redundantes en cada módulo. Esto asegura su alta disponibilidad
y facilita mucho pues el mantenimiento, ya que no hace falta hacer tensión de cadena, ni hace falta lubricación. Todas las piezas son muy sencillas de reponer y de mantener. Y bueno, en cada una de estos elementos pues hay ventajas que hacen que mejore el rendimiento. Por ejemplo, hablando de la bolsa, que es un elemento sencillo, pero que está bastante mejorado en cuanto a diseño, pues indicar cuál es la capacidad. Dentro de una bolsa, como veis, se pueden meter artículos de 500 por 400, casi tan grandes como una cubeta estándar, y si lo hacemos en prenda colgada, pues cualquier tipo de prenda puede trasladarse en este tipo de sistema. Esto hace que casi cualquier prenda o cualquier artículo sea manipulable en este tipo de sistema, y es por esto que de Vigencor y Ingram Micro lo eligieron. Quería enseñaros cómo funciona la secuenciación, pero realmente aquí tenemos una patente Van der Lande que hace que todo este lote de pedidos que veis aquí, ordenados, desordenados, porque es como llegan del batch, a través de una doble clasificación, primero por el segundo dígito, después primero, hace que todos los pedidos lleguen en orden y se pueden sacar pues por destino, por familia, por país o por cualquier tipo de criterio que sea necesario. Es decir, podemos utilizar la instalación para dar un alto nivel de personalización en el servicio. Como me quedan solo 4 minutos, paso ya a las conclusiones rápidamente. Decir que hoy por hoy en el almacén están manejando 200.000 SKUs, de las cuales dentro del sistema se manejan aproximadamente el 80%, es decir, la gran mayoría de ellas, sobre un stock total de 3 millones de unidades. Como he dicho, una alta personalización, que es uno de los objetivos que se buscaban, y unos rendimientos que están muy por encima de los sistemas tradicionales, incluyendo pues, sistemas de shuttles que nosotros también proveemos, ¿no? Capacidades de carga de hasta 750 unidades hora en el puesto de inducción y de 500 unidades hora en el puesto de packing, advirtiendo que estos pedidos no son pedidos solo de Internet, monolínea, sino que son pedidos que llevan varias unidades. Es por esto que se consiguen 500 unidades, pero realmente el hecho de que una persona pueda coger 2 unidades al mismo tiempo es bastante único, y esto mejora mucho la productividad, en torno a un 30 a 40%. Y por último, el tema de las devoluciones, que para ellos era una cuestión muy importante. Los retornos son siempre un problema, y más cuando se tiene un negocio por Internet. Y aquí lo que vemos es la tercera planta de la instalación, donde toda la gestión que se hace es muy similar a cuando hay una entrada. Lo único que se tiene que hacer es abrir la caja de devolución. Veremos que ahora escanean el alarán de devolución, e inmediatamente esa prenda se incorpora al circuito en una bolsa, va al buffer general de almacenaje y es indistinguible de cualquier otra prenda que se haya lanzado del batch. Es más, teniendo un control de las prendas que hay dentro del batch, se evita hacer picking de esa prenda, con lo cual la prenda que ha llegado de devolución se puede expedir inmediatamente. Me queda un minuto y decir solo a nivel general que esto es un caso que está muy pensado pues, para el norte de Europa, donde los volúmenes son otros que los que tenemos aquí, pero que es importante destacar la relación entre el sistema automático y el sistema de almacenaje. Ocupamos aproximadamente 3.500 metros cuadrados, el 10% de los 35.000 que tiene toda la instalación. Esto es un sistema que es muy, muy escalable. Digamos que este sistema rinde 8.000 líneas hora reales. Esto es un récord en el sector y nos pone a la cabeza de los proveedores en este ámbito. Pero yo creo que en España, pues, si a partir de 3.000 líneas, combinando todos los flujos, puede tener mucho sentido una inversión de este tipo. Y es importante destacar la importancia que tiene la clasificación frente a la secuenciación y el avance que esto tiene, ¿no? Cuando utilizamos clasificadores normales, y Van der Lande es un proveedor de sobra conocido de este tipo de sistemas,
pues tenemos el problema de que hay un número limitado de salidas y esto hace que haya que poner flaps o hacer muchos más lotes, con lo cual los baches son más recurrentes y esto afecta a la productividad y al rendimiento. Sin embargo, cuando hacemos secuencia, como se ve aquí, somos capaces de un completo desorden que ha generado un batch muy grande y muy productivo, lanzarlo en el orden requerido a la preparación para así mejorar el rendimiento y simplificar muchísimo todos los servicios de packing y de expedición. Nada más, agradecer mucho la atención y si hay cualquier pregunta, pues estamos comentando. Esto que has contado es una cosa bastante concreta, bastante a la medida, pero entiendo que hay flexibilidad para aplicarlo a otros sectores, porque sobre todo estamos hablando mucho de prenda, de textil. Me imagino que de manera breve, por favor, si puedes ampliar un poquitín esto. Sí, bueno, realmente el origen de estos sistemas es, como bien dice Ricardo, la prenda doblada, pero el hecho de que haya una bolsa permite que manejemos cualquier tipo de producto. He presentado este caso porque es un caso yo creo interesante porque es un almacén omnichannel donde se combinan pues, flujos tradicionales a tienda con pedidos para internet, pero podíamos haber hablado del primer proyecto que hicimos que es para Zalando, una instalación 100% ICO donde el sistema está funcionando perfectamente en Suecia y estamos instalando otra. Es decir, que es un sistema muy, muy versátil. En uno de los vídeos que no he podido ver, bueno, ahí se aprecia que se manejan zapatos, artículos de cocina, temas de ocio, electrónica, casi cualquier artículo puede viajar en este sistema de que no sea o muy, muy frágil, pues vidrio, por ejemplo, o que sea de unas dimensiones que se da 500 milímetros, que es medio metro de tamaño. ¿Qué papel tienen las infraestructuras a lo que vosotros os dedicáis en este entorno de la automatización? Cristian. Bien, pues oye, muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Y agradecer sobre todo pues eso, al área de logística de CD Comunicación la organización de esta serie de webinars centradas en automatización, ¿no? Y en segundo lugar, felicitar a los compañeros de coloquio por las dos presentaciones porque han sido realmente muy ilustrativas y nosotros no paramos de aprender, ¿no? Y bueno, pues realmente es espectacular cómo la tecnología está avanzando y bueno, cómo se mueven estos robots en 3 dimensiones y bueno, es espectacular. Y lo estamos viviendo muy de cerca y lo estamos siguiendo muy de cerca, ¿no? Yo daré un poco la perspectiva y no me quiero alargar mucho desde Prologis. Prologis somos líder mundial en el sector del real estate, es decir, en el desarrollo, en la gestión, en el alquiler y en la generación de inmuebles logísticos. Y nos dedicamos solo y única y exclusivamente a esto, ¿no? Al sector logístico. No invertimos en ningún otro tipo de activo. Tenemos más de 30 años de andadura. La empresa es una empresa norteamericana que cotiza en la bolsa de Nueva York y bueno, pues estamos en permanente contacto con los clientes y en permanente contacto con la innovación. Entonces, antes lo comentaba César y también lo ha comentado Van der Lande. Lo que hemos visto, además, a través de lo que ha pasado un poco con el COVID, que ha sido un acelerador de tendencias, lo que hemos visto claro es que el canal e-commerce, que venía siendo algo que parecía que tenía que implantarse, que iba a llegar, pues de forma repentina y totalmente exponencial se ha implantado en España, ¿no? Y es una necesidad hoy por hoy, ¿no? Los consumidores nos estamos ahora acostumbrando a un nivel de servicio, lo han comentado los compañeros, de inmediatez, de comodidad excepcionales, ¿no? Sobre todo para los consumidores, los usuarios, ¿no? Y además, la mayor parte de las veces, este servicio hoy por hoy es gratuito. Es decir, algunas grandes plataformas, y no voy a dar nombres, pues bueno, lo ofrecen prácticamente gratuito, ¿no? Y esto hace que cada vez esta adopción cada vez creciente hace que la cantidad de envíos y pedidos online se haya disparado y siga creciendo y esto no ha parado aquí, ¿no? Va a seguir evolucionando de forma bestial. Entonces, este nivel de servicio demanda que se acerque el producto al consumidor, ¿no? El consumidor final, al final, pues necesita esa inmediatez y eso se consigue pues teniendo los productos relativamente cerca, ¿no?
Con lo cual, lo que estamos viendo es que va a haber la necesidad cada vez más creciente de crear nuevos e-fulfillments en la periferia de las grandes ciudades y de ciudades quizá no tan grandes, más medianas, y también la creación de micro e-fulfillments urbanos, ¿no? Entonces, a nivel de stock, también otra de las evoluciones que estamos viendo, otra de las tendencias, es pasar del just in time al just in case, ¿no? Es decir, tener una reserva de stock cerca de los puntos de suministro por si al cliente, pues en un momento determinado, se le ocurre hacer un pedido, ¿no? Con lo cual, esto va a generar cada vez más infraestructuras, más metros cuadrados de almacén. Nosotros tenemos una medida, un poco pues, por todo el research que hemos hecho, que por cada 1% de adopción del canal online se van a necesitar unos 2 millones de metros cuadrados, ¿no? Es decir, cada vez que vayamos creciendo en adopción del canal online, se van a necesitar más infraestructuras. Pensad que bueno, y lo sabéis de sobras, una operativa e-commerce demanda prácticamente el triple de espacio de una operativa offline, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues vamos a ver un crecimiento en infraestructuras. De todas formas, hay varios obstáculos que a veces no nos permiten llegar a tener los activos o las infraestructuras donde queremos, ¿no? Por eso es importante la correcta ubicación cerca del consumidor, ¿no? Y no siempre hay disponibilidad de espacios modernos o de nueva creación, y en donde realmente pues, es necesario establecer una operativa logística si queremos mantener estos niveles de servicio. Con lo cual, muchas veces hay que adaptarse a los espacios existentes no tan modernos. Con lo cual, esto es un primer obstáculo. Y un segundo obstáculo es la falta de disponibilidad de mano de obra cualificada. Es decir, no hay mano de obra cualificada para empezar mañana una operación logística en cualquier parte. Con lo cual, eso también limita un poco a la hora de decidir dónde ubicar las operativas, ¿no? Y a veces no es la ubicación más productiva o más eficiente. Entonces, lo que sí vemos, precisamente, y lo han comentado también los compañeros, es que la automatización es una solución para estos limitantes, ¿no? Y básicamente en gran medida porque a la hora de seleccionar una ubicación, la automatización te puede tener mayores alternativas porque puede estar ubicada en cualquier almacén moderno. Además, la automatización permite tanto la tecnología fija modular como la tecnología móvil, nos lo ha enseñado César en su presentación, caben en cualquier espacio de forma razonable y gracias a ello la obsolescencia funcional de un espacio determinado hoy por hoy ya no debería ser un obstáculo, ¿vale? Para la automatización y para poder implementar una operativa logística. Y por último, la automatización abre las puertas, como decía al principio, a nuevas ubicaciones más productivas, especialmente en aquellas zonas donde hay una limitación laboral de mano de obra cualificada. Y con eso me refiero a poder tener ubicaciones más infill, más urbanas, ¿no? Que permitan una reducción de costes, una reducción de tiempo de transporte y con lo cual, pues, una mayor satisfacción del cliente, ¿no? Y por último, comentar también que desde Prologis, vemos un gran potencial en la adopción de la automatización en las cadenas de suministro y no solo en e-commerce, ¿vale? Pero sí que vemos que la aceleración viene por e-commerce. Ya estamos trabajando en una posible incorporación de una sección específica de automatización en nuestro marketplace, que se llama Prologis Essentials. Nosotros, a través de esta plataforma, ofrecemos a nuestros clientes, gracias a nuestra escala global y a nuestros acuerdos con los principales fabricantes, podemos ofrecer un servicio de valor añadido en los cuales nuestros clientes pueden optar a comprar carretillas y estanterías hoy por hoy y en breve puedan comprar también sistemas de automatización, ¿no? Con lo cual estamos contemplando la automatización como algo también esencial y que va a ser el futuro del crecimiento y en el canal online. Muy bien, Cristian. Muy interesante tu respuesta y tu exposición general. No quiero dejar de trasladaros las preguntas de los asistentes, así que lo primero que voy a hacer es trasladaros las que han llegado, que tienen ambas que ver con las dos primeras que han llegado, con el tema de la persona, de la mano de obra, del empleo. Así que os las lanzo a los dos. Si tú quieres añadir algo, Cristian, pues también lo haces al final. En primer lugar, contesta César, luego Javier. Y dicen, os las leo tal cual, la primera, que si, además la han escrito después de tu intervención, César, si se ha medido de alguna manera el ahorro de mano de obra en términos energéticos.
bueno, de este tipo de instalaciones, entiendo. Y luego, otra pregunta en el mismo sentido, que si la automatización que se propone puede ir en detrimento del empleo. Así que dos variables de un mismo concepto y además el tema energético. Muy brevemente, para que podamos seguir haciendo preguntas, están llegando más del público. Así que, César, por favor. Sí. Bueno, yo diría no hay estudios concretos sobre el tema. Lo que sí que estamos viendo a nivel global es que las empresas que más están destinando a soluciones modulares de automatización están creciendo en general en personal. Hemos de pensar, como comentaba Cristian y Javier, que este tipo de nueva economía está provocando que yo necesite mucho más personal para preparar mis pedidos, porque son pedidos unitarios, mucho más fragmentados, mucho más atomizados. Entonces, lo que estamos viendo es que en general lo que necesito es más personal para acometer esa preparación. Pero la solución no va por poner más personal. Hay un momento que es inviable porque se empiezan a estorbar los unos a los otros. Es un tema puramente ya físico de espacio. Es por lo que decía que está automatizando China con costes de personal ínfimos y con un coste del metro cuadrado bastante inferior al nuestro. Por tanto, el impacto en personal, lo que tenemos que hacer es sacar mayor productividad al personal que tenemos. En general, tenemos que darles tareas de mayor valor añadido, pensar que al final hay un conjunto de tareas que es acarrear cargas arriba y abajo del almacén que perfectamente pueden hacer sistemas robóticos y aprovechar a nuestros operarios precisamente para esas tareas más manuales y de picking, pues para productos más complejos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo a nivel general. Aparte que es inviable a nivel de coste, aunque tuviese acceso a ese mercado laboral, que no puede ser, como está pasando también en Estados Unidos, el coste sería absolutamente inviable. Y es por eso que, al final, lo que decía en mi exposición, que en algún momento tienes que plantear a largo plazo, tienen que ser soluciones parcialmente automáticas y de una forma progresiva, seguramente, ¿no? Hemos visto medidas con el COVID, por ejemplo, de grandes empresas, de la mayor quizá empresa de distribución en España, con medidas sobre todo manuales. Bueno, son soluciones que pueden cubrir el corto plazo a la desesperada, obviamente, pero sabemos que a medio o largo plazo, si quieres competir estratégicamente en este campo, tienes que pasar por automatizar o desaparecer a la larga. Muy bien. Os ruego concreción en las respuestas porque siguen llegando preguntas y yo tengo alguna que no quiero dejar de haceros. Javier. Bueno, la respuesta inmediata es sí, es un factor en la toma de decisión. En concreto, el caso de Ingram Micro allí en Holanda, uno de los factores por los que decidieron automatizar fue porque no tenían personal para que contratar. Esto, como dice César, se está dando en otras regiones. En España no se da tanto, o pensamos que no se da tanto, pero el coste laboral, por un lado, tenemos que tener en cuenta la disponibilidad y, por otro lado, el coste. El coste laboral pensamos que todavía es un factor importante en la toma de esta decisión, ¿no? Hay unos picos y valles muy marcados y esto hace que tú puedas tener necesidad de personal, por ejemplo, los sábados y los domingos, porque es cuando más compramos por Internet y como los pedidos los servimos a 24 horas, pues cada vez vemos más camionetas de Amazon dando vueltas los sábados y los domingos, y aunque haya un cierto paro, pues quizá no sea sencillo encontrar gente que quiera trabajar un sábado por la noche, solo el sábado por la noche, a salario mínimo, ¿no? Entonces, esto yo creo que de alguna manera favorece la tendencia a la automatización. Y por ser concreto, en cuanto a el ahorro de energía, estamos haciendo un esfuerzo enorme todos los fabricantes en hacer que nuestros sistemas sean cada vez más eficientes. El caso del AirPick que he presentado es una prueba, yo creo que ya de último nivel de dónde llegamos, ¿no? Ya ni siquiera utilizamos shuttles, sino que lo que manejamos son perchas que no pesan nada, pesa mucho menos el sistema de transporte que lo transportado. Y este es un camino que yo creo que tendrá mucho futuro. Cristian, no sé, sí. Sí, yo quería añadir que bueno, hay que entender la automatización como un suplemento a la mano de obra, ¿vale? Lo han comentado también los compañeros, es decir, hay que poder absorber picos estacionales, hay mucha volatilidad en el canal online y la automatización te lo puede absorber, pero tú necesitas igualmente tener mucha mano de obra. Es decir, las operaciones e-commerce, igual que triplican el espacio, triplican la mano de obra necesaria respecto al canal offline, ¿no?
Con lo cual, la automatización no va en detrimento de la mano de obra, ¿no? Simplemente aportar este apunte. Muy bien. Una pregunta que se hila un poco con una de las que yo quería haceros. Yo en concreto quería preguntaros si son mejores grandes instalaciones o pequeñas y escalables. Alguien nos pregunta, y la pregunta está dirigida a ti, César, y te has comentado que Exotec podría ser solución para las pymes. La pregunta es, ¿qué rango de inversión exige una instalación de este sistema? ¿Y existe la posibilidad de pago como servicio evitando el desembolso inicial? Bueno, contesto a la primera pregunta. Yo siempre opto por la automatización mínima y necesaria para poder luego ir escalando con el tiempo, para convivir normalmente con zonas manuales que dispongo inicialmente, ¿no? El rango de inversión, hombre, básicamente se trata de buscar una solución adecuada a mi necesidad. En este caso, por ejemplo, pues nosotros consideramos un mínimo aproximadamente de unos picos horarios de unas 200 líneas de preparación de unidad a la hora aproximadamente, de unos 3.000-4.000 contenedores como solución muy mínima, porque si no los costes indirectos de lanzar un proyecto de estas características se te comen en porcentaje y no tiene mucho sentido, ¿no? Estamos hablando de, si vamos por el lado de inversión, pues estamos hablando de aproximadamente sistemas, pues algo menos, pero sistemas que pueden rondar cerca del 1.000.000 de euros, ¿no? Lo que sí que vemos, y sobre todo porque trabajamos mucho con PYME, incluso con startups que no pueden acceder a este tipo de inversión, tenemos un partner a nivel financiero, pues para ir a soluciones OPEX que me permiten, al final, con un coste mensual directamente pasado por cuenta de explotación y sin apalancamiento financiero, sin introducirlo dentro de lo que es mi balance, ¿eh? Entonces, eso sí que son soluciones cada vez más habituales, ¿no? Muy bien. Otra pregunta del público para ti, Javier. ¿Estos sistemas de automatización conllevan un ERP propio o pueden convivir con el ERP implantado en las empresas en las que el almacenamiento es solo una parte del proceso productivo? No, bueno, nosotros realmente proveemos la solución logística, es decir, que nos integramos con los sistemas de gestión preexistentes en la compañía. Esto puede ser o un ERP de estándar o propietario, estoy pensando en SAP, con que nos hemos interfaseado en muchas ocasiones, o con sistemas propietarios, o bien con el sistema de gestión de almacenes que tenga la compañía, o bien con sistemas de más bajo nivel. Nosotros solemos proveer este sistema de control integrado con el SGA, pero también podemos, como hemos hecho ahora recientemente en un caso aquí en España, proveer tanto el sistema de control de nuestra solución como el sistema de gestión de almacenes. Muy bien. Cristian, vosotros acabáis de publicar, lo he mencionado al principio, un informe sobre este sector que nosotros vamos a difundir a través de nuestro medio Cuadernos de Logística junto con el resumen de estos webinars. De manera que está claro que tenéis una parte de vuestro foco, como acabas de decir también, en este sector. Y has comentado, o eso me ha parecido entender y quisiera que lo explicaras un poco más, que queréis ofrecer dentro de vuestro portfolio también el tema de la automatización y me gustaría saber cómo lo vais a hacer, como consultor, con partenariado, cuál es vuestra idea en ese sentido. Que profundices un poco o aclares. Vale, la idea, nosotros lanzamos este marketplace inicialmente para llegar o dar un paso más en completar el servicio de valor añadido que ofrecemos a los clientes. Se llama ProLogis Essentials. Empezamos con estrategias de eficiencia energética. Ahora estamos con temas de manutención, con carretillas, con estanterías. Es decir, nosotros lo que pretendemos es facilitar el máximo el inicio de las operaciones logísticas. Os pondré un ejemplo muy claro. Hace unos años, cuando tú te ibas a comprar un PC, te comprabas una torre y la configurabas, tenías que pedir, pues no sé, querías 2 disqueteras, una tarjeta de sonido, una tarjeta gráfica más avanzada, menos avanzada. Bueno, tenías que configurarte el ordenador, lo comprabas, pero no era una cosa cómoda, era una cosa que tenías como que encargar. Hoy por hoy, tú vas a cualquier tienda de electrónica, compras un PC, un laptop, un ordenador portátil, lo enchufas, lo enciendes y empiezas a trabajar.
con lo cual no tienes ningún tipo de problema. Pues nosotros queremos trasladar un poco este concepto, un poco del plug and play al inicio de nuevas operaciones logísticas. Entonces, lo que queremos es facilitar al máximo a nuestros clientes el desembarco en nuestros almacenes. Entonces, si el tema del desembarco pasa por hacer una operación de automatización, como estamos viendo que sobre todo para el canal e-commerce va a ser cada vez más y más adoptada, la solución automatizada, lo que queremos es facilitar al máximo esa interacción cliente-proveedor y Prologis, ¿no? De por medio. Entonces, ¿cómo lo haremos? Nosotros no somos consultores. Lo que haremos es tener especialistas, acuerdos con principales fabricantes, precisamente para poder incorporar esta tecnología en nuestros almacenes, ¿no? Entonces, pues que de alguna forma sea muy fluida la comunicación entre las necesidades que tiene la automatización y el propio almacén, ¿no? Y la idea es que esto se haga a través de esta plataforma, este marketplace, porque entonces ya de alguna forma empezamos a trabajar sobre un elemento concreto. Es un almacén con unas dimensiones concretas, con unos pilares concretos, con unas entradas específicas, con un flujo pues, de furgonetas por un lado, de camiones por el otro, de tal forma que ya empezamos a trabajar con las bases centradas, ¿no? Y a partir de aquí, pues nosotros también podemos participar en la parte también de poder llegar a financiar, por ejemplo, parte de la automatización, pues como decía antes César, como OPEX, ¿no? Es decir, estamos de alguna forma intentando dar o cubrir el máximo de servicios para que la experiencia del cliente quede en el centro y sea lo más agradable posible, ¿no? Sobre todo con este concepto que os decía del plug and play, facilitar al máximo el desembarco. En los procesos de automatización es verdad que llevan mucho tiempo de cocción y de preparación y de planeamiento y de dimensionamiento, pero bueno, estamos viendo cada vez soluciones mucho más flexibles, sobre todo me refiero a la automatización móvil, donde, oye, en una estantería existente, hoy por hoy ya hay máquinas que se pueden acoplar con unos carriles y se pueden encaramar por las estanterías, ¿no? Es decir, la tecnología avanza de tal manera, es hay un progreso tan excepcional que, bueno, pues lo que decía al principio, estamos flexibilizando muchísimo el poder automatizar las naves, ¿no? Con lo cual, pues bueno, lo haremos a través de este marketplace. Y luego un poco en relación a la pregunta también que me hacía Ricardo del informe, ¿por qué vemos que la automatización puede favorecer el sector inmologístico, ¿no? Bueno, pues creemos claramente que un proceso automatizado amplifica el valor de los activos logísticos modernos, ¿no? Y te diría por qué. Primero porque se puede generar un incremento de ingresos por metro cuadrado de espacio logístico, ¿vale? Directo, ¿no? Somos mucho más productivos con los mismos metros cuadrados, ¿no? Luego, se firman contratos de alquiler más largos para amortizar las instalaciones, aunque los tiempos de amortización, si la tecnología va haciéndose cada vez más eficiente, más barata, sean más bajos los periodos de retorno, al final tienes que amortizar, necesitas unos contratos de alquiler más largos, ¿no? Y además la probabilidad de renovar en este mismo espacio pues también se incrementa, con lo cual el valor del activo pues se conserva o se incrementa, ¿no? Y además, en el caso de incorporar la automatización, si en este caso se redujera un poco el espacio funcional porque podemos crecer en altura, lo comentaba antes alguno de los ponentes, que hay espacios donde se necesita mucho suelo porque se trabaja a 2 metros de altura, en este caso, el espacio no queda obsoleto. Los clientes lo utilizan también para hacer actividades de valor añadido, con lo cual no vemos que la automatización vaya en detrimento de alquilar más metros cuadrados de espacio, ¿no? Luego también lo comentaba un compañero, la automatización se implementa para incrementar la productividad y no para reducir necesidades de espacio, ¿vale? Y además, según nuestras previsiones, todo y con el incremento de la automatización, podríamos llegar a ver en determinados mercados que la demanda de espacio logístico supere la disponibilidad de espacio logístico, ¿no? Con lo cual, nosotros estamos totalmente a bordo de continuar con este camino de la automatización, ¿no? Muy bien, muy interesante. A ver, otra pregunta que nos lanzan desde los asistentes. ¿Qué soluciones de automatización proponen, es decir, contestada ambos, Javier y César, para el e-commerce de productos que se demandan en lotes más grandes y pesados? Y ponen el ejemplo del sector azulejero. Javier, empieza tú ahora si quieres. Bueno, pues empiezo y acabo muy rápido, no lo sé.
Nosotros no tenemos experiencia en mover artículos tan pesados. Van der Lande está muy especializada en mover artículos pequeños y para picking unitario realmente. Y en esto tenemos producto y experiencia, pero en azulejos no le puedo ayudar, lo siento. César. Estoy un poco igual que Javier, realmente es un caso, lamento decirlo, pero es un caso muy específico y yo pienso que debería obviamente analizarse pues, como se merece, con detalle, entendiendo realmente pues, el número de referencias, pues, las líneas, tal, el volumen que está ocupando, además del peso, pero también en este caso nosotros ahí con la solución específica que hemos presentado hoy tampoco sería la solución. Pero yo te brindo, obviamente, pues mi contacto por si quieres plantearme el caso en concreto y ya buscaríamos ayuda en un tercero. Muy bien, precisamente la pregunta que yo quería haceros ahora, especialmente a ti, César, en este caso, porque has hablado de robótica y, bueno, con la pregunta esta que nos han hecho muy inteligentemente, está claro que todavía hay camino por recorrer y que no está todo inventado ni solucionado, pero bueno, sobre todo que compares un poco, grosso modo, de manera breve, por supuesto, qué aporta la tecnología actual comparada con la de hace unos pocos años, teniendo en cuenta además que tú tienes perspectiva en este sector. ¿Cuál es el diferencial o los rasgos que definen ahora que no tuviéramos antes? Yo creo que básicamente la flexibilidad que ofrece, además de la productividad que ha ofrecido siempre y la eficiencia, la flexibilidad, el poderse adaptar a picos, un tema de coste también por estandarización de las soluciones, en vez de soluciones a medida para un cliente y para una operativa en concreto, que puede quedarse obsoleta con el tiempo. Estamos hablando de mejorar de una forma sustancial la calidad del servicio, entregas secuenciadas, estamos hablando de fiabilidad en conjunto de la instalación, por no depender ni tener cuellos de botellas concretos y, por tanto, una seguridad de que en todo momento voy a tener a lo largo del tiempo la instalación para mi futuro negocio. Y eso no implica tenerlo que prever con años de antelación. Me permite además gestionar logísticas inversas con la misma preparación estándar, cosa que antes era inviable y normalmente con productos incluso caóticos dentro de una misma cubeta o de una misma ubicación para ahorrar mucho tiempo en toda la parte logística inversa. Y por último, vital, adoptar estas tecnologías dentro de los microfulfillment, de los centros más pequeños, más cercanos a la gran ciudad, donde sabemos que la compactación es fundamental, porque cada vez que nos acercamos más a la zona prime, el metro cuadrado y el coste del metro cuadrado es más importante, ¿no? Muy bien. Nos vamos acercando ya al final y quiero haceros una pregunta que también pretendo que contestéis los tres. La decisión de automatizar o no, pues es una decisión siempre compleja, ¿eh? Yo lo he oído definir por algún usuario como un matrimonio en el que luego es muy difícil conseguir el divorcio, con lo cual la decisión es muy, muy complicada. Y además incluso existe, yo tengo ese conocimiento, una asociación o el germen de una asociación de usuarios de instalaciones automatizadas para compartir sus problemáticas, señal de que hay densidad en este tema. Lo que yo os quiero preguntar en un tono absolutamente positivo es ¿qué decisiones son las más importantes a la hora de plantearse automatizar o no? ¿Y cómo se puede elegir o qué hay que tener en cuenta para elegir un proveedor que me pueda acompañar y que no me dé más dolores de cabeza de los necesarios? Javier, ¿empiezas tú? Sí, bueno, es una pregunta muy amplia. Realmente nosotros, yo no sé por qué nuestros clientes automatizan. Son decisiones que toman nuestros clientes. Entonces, como no lo sé, se lo pregunto. Y lo que nuestros clientes nos contestan es que cada vez más automatizar es, digamos, la puerta de entrada a jugar el partido. Antes automatizar tenía unos objetivos de reducción de coste, de mejora del nivel de servicio, de respuesta a una situación competitiva y hoy, digamos, es la situación en la que hay que estar para empezar a trabajar en el mercado. Por lo tanto, ya no es tanto el decidir si invierto o no invierto, sino el acertar entre todas las tecnologías que los proveedores estamos poniendo en el mercado de manera cada vez acelerada, como ha dicho Cristian, entre cuál es la mejor, ¿no? ¿Cuál es la mejor solución para mí? Yo creo que la pregunta es esta, porque cada vez hay más alternativas y el camino es parecernos cada vez más al norte de Europa.
César, y acabamos contigo, Cristian. Yo, Ricardo, quizá me lo has escuchado a mí, porque yo el símil este del matrimonio lo utilizo habitualmente, ¿no? Pues puede ser. Te lo digo porque al final esto no es una compraventa. Es simplemente tomar una decisión por una empresa con una tecnología y con una cultura con la cual nos tocará convivir muchos años. Y, por tanto, para mí un factor fundamental es la cultura, es conocerse bien, las empresas, bueno, pues las ideas de futuro, etcétera, ¿no? El otro tema que comentas, el por qué tomar una decisión por una solución o por otra y qué me puede ayudar en función de cada empresa. Bueno, yo diría, lo primero es estudiar los datos y las necesidades concretas para una operativa. Los datos son sobre el pasado. Tengo que pensar también de cara a futuro, pues bueno, pues cómo pueden variar mis variables, sobre todo a nivel logístico, cada vez más impredecible. Comparar todas las opciones. Yo siempre digo, hay que comparar desde opciones totalmente manuales hasta opciones de todo tipo totalmente automatizadas y poco a poco ir descartando. Lo que sí que es cierto es que aquí no funciona el copy-paste. Que dos empresas con la misma necesidad pueden tomar decisiones diferentes y que las dos les vaya bien, porque depende de otras variables también particulares de cada empresa. Muy bien. Cristian. Bueno, lo han contestado los compañeros, ¿no? Esto es futuro y competitividad. Es decir, el que quiere estar en el partido al final va a tener que automatizar en parte sus procesos. Esto, sobre todo la carrera del e-commerce, va de mover muchísimos pedidos, muchísimos paquetes, va de productividad, va de nivel de servicio, con lo cual al alcance está la parte de la automatización. Nosotros, por la parte de infraestructura, vamos a dar todo el apoyo a los clientes para que puedan estar lo más cerca posible de sus necesidades, tanto si es pues, en un fulfillment a 30, 40, 50 kilómetros de una ciudad, como si es un micro fulfillment urbano. Ahí vamos a estar y yo creo que, como hemos dicho antes, ¿no? La automatización en estos momentos ha llegado a un punto de flexibilización y de escalabilidad y de modularidad, que esto te permite pues encajarla en cualquier espacio, ¿no? Con lo cual esa obsolescencia funcional que decía queda un poco pues, en un segundo término, ¿no? Y luego que hay que combatir sobre todo la estacionalidad y los picos. Es decir, hay una volatilidad bestial y esto no se puede regular, no podemos prever muchas veces en un tiempo adecuado el poder adaptar un poco pues todo el funcionamiento del almacén, ¿no? Con lo cual ahí está la automatización para poder ayudarnos y para poder ayudar a nuestros clientes a dar un mejor servicio. Básicamente sería esto. Y a nivel de, yo no he comprado nunca automatización hasta la fecha, pero bueno, el partner tiene que ser un partner de primer nivel, con una capacidad de innovación permanente y que realmente pues tenga una estructura y un servicio postventa muy contrastado, ¿no? Esto sería mi recomendación. Muy bien, pues estamos a 2 minutos justo de la hora final. A mí y a nuestra organización nos gusta ser muy cumplidores en las agendas, a sabiendas de que todo el mundo tiene el tiempo muy medido y todos tenemos mucha ocupación. Así que vamos a acabar aquí. Quisiera daros las gracias primero a vosotros, a los que habéis participado muy activamente por las exposiciones, por la respuesta a las preguntas que han enriquecido muchísimo esas presentaciones, y a tus intervenciones, Cristian, ahora al final. Quiero agradecer también al público asistente. Hemos tenido algo más de un centenar de asistentes y además con una fidelidad grande, señal de que ha interesado mucho porque prácticamente hemos mantenido ese número de asistentes durante la hora y media que ha durado este primer webinar de este ciclo. Anunciar que a partir de mañana mismo ya aparecerá en nuestra web y en nuestro boletín un primer resumen muy breve, que luego será mayor en la publicación que haremos a final de mes. Y además ahí publicaremos mañana también el calendario de las siguientes sesiones, de los siguientes webinars. Y bueno, me quedo con 3 o 4 ideas. Evidentemente parece ser el momento, si no lo era ya, para la automatización, por todo lo que habéis comentado. Evidentemente el mercado ha cambiado, el entorno ha cambiado y, como decía César al principio, estamos en un entorno dinámico que antes era estático, con lo cual la automatización hace falta, como decía Javier, ya no es cuestión de lo hago o no, sino lo hago y con quién. Y además, a pesar del entorno económico que tenemos, pues hay un efecto positivo que en el caso en concreto de Van der Lande decía él que ha sido netamente positivo, y ellos que se dedican a otros sectores como el aeroportuario, por ejemplo, está claro que está tirando mucho el tema de la automatización, tanto, como decía Cristian, que podemos encontrar en algún momento con que la demanda supere a la oferta. Seguro que se nos ocurrirán soluciones, Cristian,
para que podamos encajar demanda y oferta y, en todo caso, que sea eso y no sea lo contrario, que no es señal de movimiento. Así que muchísimas gracias por vuestra participación, por abrir este ciclo de webinars que continuaremos durante el mes de febrero y nada, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.